Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy. Hoy ya es lunes de Pascua. Iniciamos una vez más un calendario que yo recuerdo haberlo iniciado hace un año reflexionando sobre la palabra de Dios, precisamente después de haber vivido Semana Santa. Ya yo llevo más de un año predicando la palabra de Dios. Yo soy consciente de dos cosas, o de muchas, dos cosas, pero voy a decir una. La primera, que esto que yo hablo aquí no es para todo el mundo, que la palabra de Dios será solamente para quien quiera escucharla. Hablaba esta semana con un sacerdote y le decía: Padre, yo me arrepiento de no salir a predicar la palabra de Dios a la calle, sino solamente por la televisión. Y el padre me decía: César, nadie da de lo que no tiene. Yo quedé impresionado con esas frases: nadie da de lo que no tiene. Y la verdad es que yo no tengo eso de ir a predicar la palabra de Dios en la calle. He pedido discernimiento, he pedido que Dios me muestre caminos para yo salir a predicar, pero es que me da pereza. Me da pereza ir a predicar la palabra de Dios en la calle, y por eso es que el sacerdote me dice: César, nadie da de lo que no tiene. Si yo no tengo el ánimo de ir a predicar la palabra de Dios en la calle, no voy a ser capaz. Entonces, yo soy consciente de que a través de este medio de comunicación predico la palabra de Dios, no la de César Arias, y esa es la segunda. No es mi palabra, porque uno de los problemas que tenemos los seres humanos es el de juzgar y condenar. Y mientras no dejemos ese vicio de juzgar y condenar, entonces los protestantes van a seguir siendo excelentes protestantes. Los malos católicos van a ser a futuro excelentes protestantes, porque una de las fallas que tiene el ser humano es juzgar y condenar. Y entonces, cuando usted, en vez de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica para su vida, no, yo no la escucho, porque es que César, ¿quién se cree? ¿Él quién se cree para predicar la palabra de Dios? ¿Él qué es lo que se cree si yo lo conozco? Si yo lo veo hasta en discotecas rumbeando y toda la cosa. Entonces, ¿el qué se cree? Entonces, mientras las personas juzguen a los demás, la palabra de Dios vale un peso, no vale. Y entonces el discernimiento en ellos es imposible. Y el Espíritu Santo no se les revela, porque esa sería la tercera parte, que es que usted puede predicarle a una persona muchas veces, pero si el Espíritu Santo no se revela en esa persona, no hay forma de que entienda, no hay forma de que comprenda la palabra de Dios, porque Dios vino a los suyos y los suyos lo desecharon, porque Él vino a la verdad, Él es la luz, y el hombre prefirió la oscuridad. Sin embargo, Dios es y da discernimiento solo sobre los que van a ser salvos, y eso no es el mundo entero, solamente son para los que quieran escuchar la palabra de Dios, es solamente para ellos. Por eso yo soy consciente de que al pararme yo acá, algunos van a escuchar y otros no, porque yo quiero. No, porque el mismo Dios no quiere que usted escuche la palabra de Dios. Luego, la palabra de Dios no se revela en usted, porque el Espíritu Santo no se revela en usted. Usted sigue viviendo en un mundo material, no espiritual, material. Entonces, espero que logren entender esa parte, los que la logren entender. Oiga, me hubiera encantado haber predicado la palabra de Dios ayer domingo, día de resurrección, porque Dios se le revela a los primeritos en la madrugada del domingo. Es que va María Magdalena y otra María, creo, y van a ungir el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y cuando llegan allí, encuentran el sepulcro abierto y aparece Jesús, dándoles a entender que Él ha resucitado. Son las primeras testigas de la resurrección. María Magdalena y otra persona allí son las primeras testigas de la resurrección, porque se les presenta a Dios y les dice: ve a donde mis hermanos y diles esto.
son las primeras testigas de la resurrección y me hubiera gustado hablar desde ese punto de vista. Hoy voy a hablar sobre un tema muy bonito y es el evangelio del día de hoy. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos de los Apóstoles 2, 14, 22, 33. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto con los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: judíos y vecinos, todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos de Dios que realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice, refiriéndose a él: veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, proviéndolo, habló de la resurrección del Mesías, cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos, y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Es Pedro. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto con los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: judíos y vecinos, todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad. El día de Pentecostés. Recordemos un detalle que vivimos en esta Semana Santa. Los que estuvimos muy atentos, por supuesto. Cuando Jesucristo, y esto ustedes lo saben, cuando Jesucristo le dijo a Pedro, y eso lo dijimos el viernes antes de irnos desde el jueves, desde el miércoles, lo dijimos desde el miércoles, que Pedro le dijo: Señor, daré mi vida por ti. Y Jesús le dijo: Pedro, con que harás la vida por mí, te voy a decir que hoy mismo, me vas a negar tres veces antes que cante el gallo. 3 veces. Y ahí terminamos el miércoles. Y es allí donde yo quiero centrarme un poquitico en esta lectura de hoy. Pedro lloró amargamente cuando lo negó 3 veces. Cuando me veía estos días, por primera vez que me veo esa película en español, porque las veces que me la he visto es en arameo, en el idioma y con traducción en subtítulos. Por primera vez la tradujeron y Caracol la presentó, la película de Mel Gibson. Dicen que esa película se acerca mucho a la realidad de Cristo, a la realidad que padeció Cristo con los azotes y toda la cosa, y de verdad que la película muestra una forma impresionante cómo desgarran la piel de Jesús y cómo lo maltratan y lo humillan de una forma impresionante. Y en ese momento aparece Pedro. Cuando lo señalan a él ve cómo han maltratado a Jesús y le da miedo. Cualquiera le daría miedo. Y Pedro por eso lo niega 3 veces.
No porque él quiso, sino porque sintió mucho miedo de que a él le fuera a pasar lo que le estaba pasando a Jesús, y por eso lo negó 3 veces. Pero recordemos que esa negación de 3 veces de Pedro lo conlleva a un remordimiento o un arrepentimiento más bien de haberlo negado, y llora amargamente. Inclusive el Papa, su homilía del Papa del Viernes Santo es sobre lo que lloró Jesús, lo que lloró Pedro. Pedro lloró amargamente, tristemente lloró porque había negado a su maestro, porque había sentido miedo, y por todo esto lloró, sintió con dolor del alma cómo había traicionado a su maestro, después de que le había dicho que daría hasta la vida por él. Y es allí donde yo quiero centrarme también, ahora sí, con el Evangelio, porque en ese momento vemos a un Pedro cobarde, a un Pedro que le da miedo la vida, que le da miedo la muerte. A ese Pedro lo vimos en esta Semana Santa, un Pedro que lo niega 3 veces. Pero acá vemos a un Pedro valiente, a un Pedro que es capaz de dar la vida por Jesucristo, que es capaz de dar la vida por el Evangelio, porque ya se le ha revelado el Espíritu Santo, y antes no lo tenía, el Espíritu Santo no se le había revelado. Ahora sí se atreve a hablarle a las multitudes. Ahora sí se atreve a decirle a los judíos de frente: ustedes fueron los que mataron a Jesús, ustedes fueron los que mataron a los profetas del antepasado, ustedes son los culpables de que Jesús, sabiendo que hizo tantos milagros, sabiendo que estuvo entre nosotros, ustedes decidieron matarlo colgándolo en una cruz. Este Pedro que vemos acá es un Pedro valiente. Y lo que más me gusta de todo esto es esta frase, que es la que yo quisiera que hasta mi secretario entendiera, pero mi secretario no va a entender, porque para él no es esta palabra. Dice aquí así: a Jesús lo resucitó Dios de todos nosotros. Esta parte: a Jesús lo resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. En eso es que nos vamos a centrar en estos momentos, para decirles a ustedes eso que ustedes ya deben saber, que Jesucristo, le preguntaba yo a mi secretario, usted creo que debería empezar es por el lado de: ¿usted cree que Jesucristo existió o no existió? Por ahí es donde deberíamos empezar, con los ateos. Deberíamos empezar con los malos católicos, reconociendo si Jesucristo existió o no existió. Porque si Jesucristo para ellos no existió, de nada sirve decirle que resucitó. Porque si no saben ni siquiera que existió, menos van a saber que resucitó. Y para los católicos que sí creemos, que sí estamos firmes en la fe, esto es muy importante. Pedro es testigo de la resurrección de Cristo. Ayer en el Evangelio del domingo, las mujeres fueron a donde sus hermanos y le avisaron: hemos visto que Jesucristo resucitó. Y Juan, el discípulo más amado, corrió junto con Pedro al sepulcro. Y Juan, el discípulo que más amaba, corría más que Pedro. Pero cuando llegó al sepulcro, vio, pero no entró. Vio que estaba por el suelo las vestiduras y las cosas estas, pero estaban bien dobladitas, pero no entró. Y luego llegó Pedro y él sí entró de una. Entró primero Pedro, y eso tiene un significado que, vuelvo y repito, me hubiera encantado ayer haberlo reflexionado, porque Pedro entró y vio y entendió que Jesucristo, cuando le dijo allá en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dijo en Mateo 16:23, aléjate de mí, Satanás, porque no piensas como los hombres, sino como Dios. Y lo que Dios le había dicho, a Jesús le había dicho, era que Jesucristo iba a ser juzgado, condenado a muerte, crucificado, pero al tercer día resucitaría. Y eso no lo entendió Pedro en ese momento. Pero ahora, entrando al sepulcro y viendo que estaba vacío, entendió
lo que Jesucristo le había enseñado, que de verdad estaba escrito que Jesucristo iba a venir a este mundo a ser juzgado por sus propios hermanos, los judíos, y lo iban a sentenciar a muerte y lo iban a condenar a muerte, lo iban a crucificar, pero que él al tercer día resucitó. ¿Quién es testigo? Pedro es testigo. Y ojalá ustedes entendieran esto, los buenos católicos entendieran esto, seguramente que lo entienden, pero los malos católicos ojalá esto lo entendieran, que Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó. Pero hay una cosa que tengo que agregar ahí terrible, y es que Jesucristo padeció ese Viernes Santo de una forma terrible, de una forma terrible. Ustedes pueden verse en la película de Mel Gibson y van a ver la paliza que le meten a Jesucristo. Lo molieron a palos, lo molieron con garrotes, le desgarraron su piel, sus carnes y lo trataron y lo torturaron de una manera impresionante. Y luego lo llevaron con la cruz a cuestas hasta el Gólgota. Y ese momento, para los hermanos separados, no pueden venir a salirme con el cuentico de que es que Jesucristo murió por nosotros para darnos la vida eterna. Y yo lo único que tengo que hacer es creer en mi Señor Jesús. Gloria a Dios, ya soy salvo. Oigan a estos, olvidándose en toda la agonía, olvidándose en todo lo que Él padeció, olvidándose de todo el sacrificio que hizo ese Viernes Santo para morir en la cruz, para que ustedes vengan a decir que Jesucristo le va a dar la vida eterna solamente por decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, así yo no le tenga que obedecer. No, Señor, por ese lado no son las cosas. Sigamos avanzando. Salmo 15, es un resumen. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha, no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada. Porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Vamos a leer San Mateo 28, 8, 15. Comunicad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría. Corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo, alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es impresionante, ¿no, muchachos? Estas lecturas. Ayer les contaba pues eso de Pedro y Juan, cómo el discípulo más amado corría más que Pedro y todas las cosas. Pero hoy vemos continuación de esa historia, cómo Jesús se le presenta a estas mujeres y les dice: vayan donde mis hermanos, díganles que nos vemos en Galilea, que allí voy a estar. Y efectivamente Él se les va a ir a presentar en Galilea a todos sus hermanos. En tiempos de Pentecostés se les va a presentar allá. Jesucristo se va a entrar. Ellos están encerrados por miedo a los judíos, a los romanos, y de repente Dios entra, Jesucristo entra en menos de ellos. El único que no estaba allí era Tomás, y Dios se le va a presentar. Aquí vemos dos narraciones. Una es María, es las mujeres
que ven a Jesús, se le tiran a sus pies y lo besan, y él les dice: no tengan miedo, vaya, díganle a mis hermanos que nos vemos en Galilea. Pero también muestran la otra historia, que unos soldados romanos también ven la visión, y en vez de correr y ser salvos, corren a contarle a los sumos sacerdotes de la época: ¿cómo te parece que Jesucristo resucitó? Nosotros lo vimos, somos testigos de que lo vimos. Pero como los sumos sacerdotes fueron los que lo crucificaron y lo mataron, siguieron con el engaño. Es así como actúa el demonio en las personas. Ellos, en vez de arrepentirse y decir: ¿cómo? En verdad era el Mesías, deberían arrepentirse. Pero ellos, con su corazón torcido, decidieron extorsionar, no, darles a estos soldados dinero para que callaran, para que no dijeran nada, una coima, para que no dijeran nada, pero que fueran y dijeran una mentira, que los discípulos fueron en la noche y robaron el sepulcro. De toda mentira que sale, el demonio está presente. Y estos hombres reciben esa coima, reciben esa plata para decir una mentira, de que Jesucristo no había resucitado, sino que los discípulos habían llegado por la noche cuando ellos estaban dormidos y se habían robado el cuerpo. El demonio actúa. El demonio actuó cuando Jesucristo estaba vivo, y cuando Jesucristo muere, el demonio gritó al cielo porque no había cumplido su cometido, que era hacer que Jesús se bajara de la cruz. Pero el demonio no se detiene ahí, sigue tentando, y por eso va y tenta a estos soldados, y a los soldados los obliga a ir donde los sumos sacerdotes solamente para confesar algo que ya ellos sabían, que ellos vieron. Y los sumos sacerdotes, habiendo escuchado, debieron haber creído. Hombre, ¿cómo? Si es verdad, entonces deberíamos convertirnos. Pero cuando el mal abunda en las personas no se arrepienten. Por eso les dije desde un principio, la palabra de Dios es muy dura, es muy difícil, no es para todo el mundo. Yo puedo decirles 1000 formas de la existencia de Jesús, pero el que no tiene el Espíritu Santo para creer, no va a creer. Le va a seguir metiendo ideas humanas, sabiduría humana a las cosas de Dios, y nunca lo va a poder entender. Estos hombres no eran de Dios, no son de Dios. ¿A dónde estarán esos sumos sacerdotes habiendo pasado ya 2000 años? Yo pienso que estos hombres fueron derechito al infierno, porque no veo que la Biblia diga que más adelante ellos se arrepintieron. No creo. Ahí no aparece en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, donde diga que esos fariseos, sumos sacerdotes, se arrepintieron de su proceder. Pienso más bien que el mismo demonio se los llevó al infierno cuando murieron, porque no fueron capaces de entender que habían dado muerte al Salvador, al Mesías, y que ellos habían sido fundamentales para que esto sucediera. Espero que ustedes hayan entendido esto, muchachos, que Dios se presentó, se reveló, que los discípulos son testigos, y que ellos, cuando dicen son testigos, es porque es la verdad. Uno puede leer una historia y alguien puede venir a contarme una historia. Yo les dije una vez, un día, eso. Yo fui al río Cauca y me encontré a unos pescadores que se estaban ahogando, y yo me tiré a salvarlos y salvé a 3 de una. Salvé a 3 y vengo y les cuento ese cuento a ustedes de que yo salvé a 3. Ustedes no me creen. Pero si yo les digo a ustedes: venga, yo me llevé a Pedro y a Juan, ellos son testigos fieles de lo que yo les cuento. Ellos vieron, y ustedes lo que hacen es preguntar: Pedro, Juan, ¿ustedes vieron? Si Pedro y Juan confirman de que ellos vieron que yo salvé a 3 hombres en el río Cauca, ¿ustedes creen? Eso es esta misma historia. Jesús resucitó,
pero necesita testigos de que lo vean que realmente resucitó. Y por eso María, las dos mujeres que fueron al sepulcro, son testigas de lo que vieron. Luego Pedro y Juan son testigos de lo que vieron. Y por ello a ellos se les es revelado el Espíritu Santo para que crean. Y por eso Pedro se enfrenta a los judíos y les dice: ustedes mataron al Señor, ustedes fueron. Ya no tenía miedo, porque ya era testigo fiel de lo que había sucedido. Ojalá ustedes entiendan y comprendan que Jesucristo le dijo a Tomás, y seguramente esta semana o la próxima semana lo vamos a ver: Tomás, porque has visto, has creído. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen por fe. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.